¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas. La confianza es uno de los sentimientos más importantes para el ser humano, pero a su vez es uno de los más difíciles de ganar. Nuestras relaciones interpersonales y con el entorno se basan a menudo en diversos grados de confianza que son determinados por nuestra crianza, nuestra personalidad o por la forma en que se muestra o funciona una determinada cosa. Estoy seguro de que más allá de que algunas personas sean más confianzudos o desconfiados, todos tenemos un ranking mental en el que clasificamos las cosas que nos transmiten esta seguridad. Imagina que tienes dos hermanos, a los dos los quieres por igual, pero uno es una persona responsable, hogareña, con una familia establecida. El otro por su parte es soltero, se la pasa de fiesta todos los días y no posee una estabilidad ni familiar ni financiera. ¿A quién le dejarías a cargo a tu hijo en una situación extrema? Probablemente a la primera persona, porque su historial y su forma de ser te dan más confianza para dejarle algo sumamente importante. Pero ¿cómo se logra esto cuando no conoces a la persona? Cuando tienes que confiarle, pedirle o trabajar con ese individuo, pero no estás seguro de cómo es y no sabes si realmente confías en él. Aquí es donde entran en juego otros factores como la primera impresión, la personalidad o incluso, y por muy feo que suene, el aspecto físico, algo en lo que la gente se fija mucho para ver si les transmite o no una seguridad. La confianza es el tema principal de Nueve Reinas, una película argentina del año 2000 que fue escrita y dirigida por Fabián Bielinski, además de protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls. La cinta nos narra el encuentro entre dos estafadores, uno más experimentado que el otro, que comienzan a trabajar juntos y que planean embaucar a un coleccionista de estampillas que está obsesionado con encontrar la serie de las Nueve Reinas, una pieza muy preciada entre los que se dedican a este hobby. Advierto que este análisis va a ir con spoilers, ya que esta cinta está llena de personajes interesantes, vueltas de tuerca, giros argumentales y un final totalmente inesperado. Así que si quieres verla y después volver a ver este video, actualmente está disponible en Netflix y HBO Max. Dicho esto, comencemos. Primero hay que mencionar que la historia de la película se desenvuelve en medio de la crisis económica que se vivió en Argentina entre los años 1998 y 2002 y previo al estallido social de 2001. Es importante el contexto debido a que de esa manera uno entiende, sobre todo para los que no somos argentinos y no vivimos eso, el descontento social y principalmente la falta de confianza en las instituciones públicas que obligan a las personas a buscarse la vida de otra manera. En este escenario conocemos a Juan, un estafador muy novato que comete un error de principiante al intentar realizar la uruguaya 2 veces en el mismo sitio. La uruguaya es una estafa que consiste en comprar un producto y hacer una serie de enredos con el dinero con el objetivo de llevarte tanto el producto de forma gratuita como una diferencia de dinero que la cajera te da por error. En YouTube hay miles de videos que explican al detalle este truco y las operaciones matemáticas que permiten entenderlo de mejor manera. Lo importante es que aquí también conocemos a Marcos, un estafador mucho más experimentado quien se da cuenta del error que comete Juan y lo ayuda a zafar de esta situación. Marcos le confiesa a Juan que hace poco perdió a su socio, muy probablemente porque se lo cagó y no sabe trabajar solo, por lo que lo invita a colaborar con él. Juan no está muy seguro debido a que no confía en él, pero al recordar que necesita plata para ayudar a su papá, acepta ser su socio al menos por ese día. Hay que decir que la película en esta parte es un poquito lenta ya que no pasa mucho, pero es muy importante primero para establecer un cierto grado de confianza entre ambos, segundo para ver las habilidades de estafador que tiene cada uno y tercero para situar a la ciudad de Buenos Aires como un personaje más dentro de la historia. Afortunadamente la película está muy bien escrita para que esto no se te haga aburrido, metiendo escenas de humor muy inteligentes y adentrándote en un mundo que uno como espectador normal no conoce o al menos no deberíamos conocer. Esto se mantiene así hasta que se produce el primer gran quiebre de la película. Marcos recibe una llamada del hotel en el que trabaja su hermana con la cual no se habla debido a un problema legal que tiene
tienen con la herencia de sus abuelos. Ella le dice que hay un ex colaborador suyo que necesita su ayuda. Aquí conocemos a Sandler, un viejo estafador que le pide que haga el negocio del siglo, venderle unas estampillas falsas a un empresario gallego que es coleccionista, pero no son cualquier estampilla, son las 9 reinas, que dentro del universo de la película son una pieza muy preciada dentro del coleccionismo de este objeto. Si te está gustando este video, te pido por favor que le des me gusta, te suscribas al canal y me sigas en todas las redes sociales para hacer crecer este contenido. Aquí la película se va por un tubo, constantemente nos estamos preguntando si se podrán cagar al gallego, si Marcos en realidad se está cagando a Juan o si incluso la hermana se está cagando a Marcos. El escenario de la estafa permite que no solo los personajes desconfíen unos de otros, sino que nosotros mismos como espectadores nos estemos constantemente preguntando qué es lo que va a pasar, volviendo impredecible el resto de la trama. Esta sensación se marca más aún una vez que Juan y Marcos logran cerrar el negocio con el empresario español, pero al salir del hotel les roban las estampillas falsas. Entonces ahora lo que tienen que hacer es ir a comprar las originales, pero para eso necesitan juntar el dinero, así que nuevamente Juan piensa que Marcos se lo está cagando, puesto que justo necesita la cifra que él tiene. Pese a todo, deciden comprar las estampillas originales y una vez que logran hacer de nuevo el negocio con el gallego, este decide agregar al trato que quiere acostarse con la hermana de Marcos, así que aquí uno no sabe si ella va a aceptar o no. Después ella accede a cambio de que él le confiese a su hermano menor que se lo cagó con la herencia. Después ella se demora en aparecer a la mañana siguiente, por lo que creemos que se los está cagando a los dos. Sin embargo, finalmente ella aparece con un cheque que cuando van a cobrar al banco no pueden, ya que se quedaron sin plata. Te lo vas a tener que meter en el culo, Marquitos. Y aquí, cuando creemos que Juan y Marcos lo perdieron todo, se da el gran final de esta historia. Juan vuelve a su casa en un montaje en el que lo vemos viajando dentro de la ciudad de Buenos Aires y en el que se le ve bastante triste. Sin embargo, se nos revela que desde el principio todo fue mentira y que la estafa en realidad era de parte de Juan hacia Marcos, con el propósito de quedarse con la herencia. Esta parte es alucinante porque no solo es un gran plot twist que no te esperas y que te cambia la película por completo, sino que genera dos efectos en la mente del espectador. Por un lado, te arma una nueva película en tu cabeza en el sentido de que te imaginas cómo los personajes armaron esta estafa, cómo se organizaron, cómo la fueron llevando a cabo en cada una de las escenas y lo que pasaba en algunas ocasiones tras bambalinas. Por otro lado, también te hace querer ver de nuevo la película para poner especial atención en cada una de las escenas y cómo se iban dejando pequeñas pistas de que todo era una estafa en contra de Marcos. Respecto al final en sí, todo queda bastante claro. Aparecen los motochorros que son los que se robaron el primer maletín, después el gallego que en realidad es un actor de teatro, el artista que hizo las 9 reinas falsas y el recorte del diario también, que conocía tanto a Marcos como al papá de Juan, y el tipo que se hizo pasar por experto en estampillas, además de la vieja que poseía las originales. Todos ellos armaron una trama muy bien urdida para que la hermana de Marcos, que también es la novia de Juan, logre quitarle los $200.000 de la herencia y de paso le cuente toda la verdad a su hermano menor, que en realidad es medio tonto. ¿Y las 9 reinas? Las 9 reinas probablemente nunca fueron. Claramente Marcos no es un experto en estampillas, solo confió ciegamente en que estas eran un objeto de colección, pero esto no quiere decir que lo hayan sido, y de hecho probablemente no lo eran. El guión además te va dejando ciertas pistas en algunas escenas para que te des cuenta de que todo es una mentira. Principalmente se evidencia la insistencia de Juan respecto a que Marcos se lo está cagando y que en realidad es una forma de blufear con el objetivo de que este último no sospeche que todo es una estafa. Juan mostrándose siempre inseguro con cada cosa que hace para demostrar que es un novato. Es increíble como todos los personajes en esta película utilizan máscaras y ocultan una capa que va más allá de lo evidente. Y no me refiero simplemente a que todos interpretan un personaje dentro de la estafa, sino que esos mismos personajes tenían algo oculto que después se revelaba. Marcos menciona que, si bien la hermana se ve muy señorita, no es tan así y queda demostrado al aceptar acostarse con el gallego y que a su hermano no sea algo que le sorprenda. El gallego se ve que es una persona importante, pero a la vez tiene cosas turbias, como el tratar con unos estafadores para obtener una pieza de coleccionismo o pedir acostarse con la hermana de Marcos. Ahora bien, más allá de los secundarios, los mismos protagonistas ocultan cosas. Juan en realidad es un experto estafador que se hace pasar por un corderito que recién está empezando. Marcos se muestra como un estafador seguro de sí mismo y que se las sabe todas, pero en ningún momento duda de Juan
y se nota que es bastante confiado al no cuestionar mucho ninguna de las situaciones pese a la experiencia que tiene. Además, él chamulla que es un criminal mucho más honorable que un simple ladrón, pero no tiene reparos en cagar a abuelitas o a gente que no ha hecho nada malo. Nueve Reinas es una película que habla de la confianza en las personas y en las instituciones. Muestra cómo constantemente depositamos nuestra fe en distintas situaciones que finalmente no serán lo que creíamos. Y esto no solo se representa en la trama, sino que en la misma forma en que la película está estructurada, haciendo que nos sintamos estafados en el final al haber pensado que la historia era una cosa cuando era algo totalmente distinto y siempre nos estuvieron cagando. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te pido por favor que le des me gusta al video, te suscribas al canal y sigas a El Bloque Geek en todas las redes sociales para hacer crecer este contenido. Nos vemos en un próximo video.